Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Angie Prieto, Marta Lizarazo, Ángela Alvarado, Yasmín Gallo y quien les habla, Laura Ponte. El tema en el cual le vamos a hablar es el uso de materiales documentales, las ventajas que ofrecen, qué inconvenientes se relacionan con los propósitos de investigación e interpretación necesaria. También unos ejemplos de uso de material documental, la interpretación de material documental, los tipos de documento, la ilustración y demás. Amado Miguel nos destaca 3 obras importantes, las cuales mis compañeras les van a explicar mutuamente. Sociología del franquismo, 100 años de humanidad y la España de nuestros abuelos. A continuación los vamos a ver. Sociología del franquismo. En este se unen diferentes ideas respecto a los intereses, concepciones del mundo que componen el sistema político. Se caracteriza por el diseño, el uso de la literatura en ambientes sociales, políticos y económicos, análisis de textos constitucionales. El libro se basa en los textos de los ministros de Franco y sin dejar de tratar los de Franco. Las fuentes documentales se pueden resumir en 3 tipos. 1. Memorias, discursos escritos en general. 2. Publicaciones en la prensa. 3. Otros documentos relevantes como pastorales de la guerra en España, etc. Por otra parte, en un discurso se tiene que hablar de lo que realmente se tiene que decir, más no lo que íntimamente se piensa, lo que socialmente se incluye, teniendo en cuenta los compromisos que uno debe atender en su actuación pública. A continuación, mi compañera. En el segundo ejemplo de 100 años de urbanidad, el propósito de esta monografía sociológica es que el autor resume esto en fragmentos en que se explora la gavilla de texto y manuales de buena educación, cortesía y urbanidad. Esto se ha publicado en el último ciclo de la vida española. También nos dice que una sociedad puede ser descrita con lista de gustos, modas que privan, valores que se imponen y formas que se respetan. Además de ser exploratorio y descriptivo, se destaca también el ejercicio de interpretación sociológica y materiales gráficos, en la cual siempre tenemos que tener en cuenta que debe estar acompañado del autor del libro y como afirmación debemos tener presente que los elementos metodológicos más claves son las técnicas de documentación y lectura. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera. Esta obra de Amado Miguel tiene similitudes con la anterior en el método documento-lectura, como en el enfoque sociológico, en la parte de volver al pasado, para conocer más la sociedad. En su argumento dice que podrá ser retórico, fantasioso, convencional y adocenado, es decir, artísticos, creativos, que tiene características a lo habitual y hasta pueden ser vulgares. Él se fija más en los detalles. Para él, esto es un documento elemental para organizar bien las lecturas. A continuación, sigue mi compañera. Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo. Para entender esto, vamos a usar unos términos que son importantes saber. Por franquismo entendemos que es el régimen de Francisco Franco de 1939 a 1975. Fue una dictadura militar caracterizada por su oposición al comunismo, lo cual significa organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Se distribuyen los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Así que en pocas palabras era un problema ideológico racial. Sociología política. Estudia la forma como se manifiesta y usa el poder de la influencia entre la personalidad, la política y la sociedad, reflexionando así acerca de las diferentes formas de gobierno y su economía con el contexto histórico en el que se presenta. En el texto de Sociología Política, su autor plantea una cuestión principal.
¿Cómo fue posible la dictadura franquista, una oposición política organizada? De esta manera, analiza e interpreta sociológicamente movimientos de protestas políticas bajo regímenes represivos no pluralistas, teniendo como objetivo analizar a profundidad con ayuda de información empírica, lo que significa que está basado en la práctica, experiencia y en la observación de los hechos, los problemas sociológicos y políticos. Se crearon movimientos cuyas manifestaciones fueron de oposición política organizada contra las dictaduras. Caracterización metodológica general. Se refiere al diseño y uso de materiales documentales. El autor encontró y detalló perspectivas teóricas, combinó y puso en práctica técnicas cuantitativas y cualitativas. De acuerdo a esto, gracias al uso de algunas referencias, fue posible la Ley de Prensa e Imprenta en 1966. Esto originó información de conflictos obreros, se proporcionó la posibilidad de un análisis más amplio, estudiando diferentes núcleos obreros. Esta fuente de información fue de gran utilidad. Para el autor no fue fácil investigar a fondo por la política bajo un régimen con dictadura. También dice que de esto hay que sacar provecho, toda aquella información que sea asequible. Habla de datos primarios cuantitativos, como lo son encuestas de informes y encuestas del Instituto de Opinión Pública. También hay datos secundarios cuantitativos, que son informes sobre conflictos del trabajo. Información cualitativa. Trataba de realizar entrevistas con dirigentes del movimiento obrero y estudiantil. También se usaron materiales como en el movimiento obrero se produjeron textos políticos y comisiones obreras. Estos documentos fueron usados como información importante sobre las estrategias, tácticas de organizaciones y estudio de las ideas. En el movimiento estudiantil, Maraval habla de 564 panfletos coleccionados por el Instituto de Técnicas Sociales, esto en 1960 y 1970, los cuales fueron puestos a disposición. Así finaliza esta presentación. Gracias por su atención.